tal si estamos de pie? Y con un fuerte aplauso recibamos la palabra de Dios a través de los labios de un hombre de Dios. Y gracias, pastor, por recibirme. Y gracias, pastor, por aceptar esta invitación. Amén. Sea usado por Dios. Y recibimos al pastor José Luis Caicedo de Misión La Cosecha, Cali, Colombia. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, por favor. Dios les bendiga a todos. Y como dijo el pastor José, mi nombre es también José. José Luis. Y acompaña a mi esposa. Ya somos, quiero que mi esposa salude a la iglesia. Mami, por favor. Ya llevamos 26 años de casados. Dios ha sido bueno con nosotros desde que nos casamos. Dios nos llamó al ministerio y los dos estamos trabajando en Colombia. Quiero que mi esposa salude a la congregación. Un saludo muy especial, amada Iglesia del Señor. Nosotros también somos Cosecha y es un honor, es un privilegio y principalmente le damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad de compartir un día como hoy con ustedes. Le damos gracias también a Pastor José y su esposa, la pastora Ashley, que también nos extendieron esa invitación. Creo que su pastor está muy cansado porque ayer él nos fue a recoger en su carro a Springfield. Sí, y de allá nos vinimos y yo ya lo veía bien cansado. Nos han atendido muy, muy especial, de verdad estamos como en casa, estamos muy, pero muy agradecidos con sus pastores, con el hermano, se me olvidó el nombre, pero Amílcar. Ellos nos han atendido muy bien, pasamos una noche bien descansada, bien cómoda la cama, todo maravilloso. Y bueno, hoy venimos aquí a escuchar palabra del Señor. Amén, iglesia. Amén, gracias, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. De verdad que le damos gracias al Señor. Como dijimos, mi nombre es José Luis. Pastoreamos también la iglesia en Cali. ¿Hay alguien de Colombia acá? Amén. Bendito sea el Señor. Colombianos hay por todos lados. Y de verdad que le damos gracias. Yo soy de Cali, mi esposa es de Bogotá. Y quería de verdad darle gracias al Señor porque somos, un día fui invitado el pastor Agustín nos invitó fue a Cali y me dijo, te invito a los Estados Unidos a un evento. Y yo, qué bueno. Y me dejó un volantico de un evento que tenía la misión y yo nunca pensé estar por acá, nunca, jamás. Y cuando mi esposa me dice, sí, pero es que tienes que tener una visa. Y yo dije, no, pues vamos a presentarnos a ver cómo nos va. Y sí, bendito sea el Señor, me presenté, me dieron la visa. Pero cuando vine solo porque mi esposa no tenía visa tampoco, entonces yo dije, no, pues es muy chévere estar acá, las iglesias, conocer otro ambiente, pero si mi esposa eso como que no me gusta, preséntate tú también. Y se presentó y también le dieron la visa, entonces siempre andamos los dos, gracias al Señor, y creemos que Dios con nosotros. Y de verdad que Dios ha sido muy bueno, seguimos trabajando allá en Cali, tenemos también ya 2 iglesias, hemos trabajado con comunidades de rehabilitación de adictos, porque en nuestro país es una necesidad bien complicada el problema de las adicciones y nosotros como conocedores del Señor tenemos que tratar de hacer algo. Y yo quiero contar algo cuando el pastor me dijo que compartiera. Yo he querido compartir algo del testimonio de mi vida y también me gusta mucho compartir el testimonio del apóstol Pablo. Yo quiero invitarle por favor a que habla la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Aunque yo llevo muchos años en el Señor y hemos estado en la iglesia por muchos años, estoy un poquito nervioso, ¿no? Me disculpan, ¿sí? Porque el día que se me quite, ese día sí nos preocupamos. Pero bueno, bendito y alabado sea el Señor. Yo quiero que leamos Hechos, los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Saulo,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice la palabra del Señor. Hasta el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que tú envías, Señor. Sabemos, Padre Santo, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo que tú le envías, Señor. Tu palabra dice que así como la lluvia cae a la tierra y la hace germinar, así es tu palabra que sale de tu boca, Señor. No volverá a ti vacía, sino que hará todo aquello para lo que tú le envías, Padre. Señor, tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Tú sabes cuál es su necesidad y creemos, Padre Santo, que tú eres poderoso para ministrarnos, Padre Santo, y para hacernos descansar, porque es una promesa que tú has hecho, Padre Santo, a todo aquel que viene a ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques de manera especial en esta preciosa mañana. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y yo quiero decirles, hermanos, que el tema de la rendición total me gusta mucho porque yo fui una persona, un muchacho normal, somos 4 hermanos, y en mí pasó algo especial de que mi mamá muere cuando yo tengo la edad de 4 años, muere en un parto, y en ese entonces las personas las velaban en las casas, y alguien me levantó y me dijo: mire su mamá, y su mamá se murió porque su papá estaba borracho. Y bueno, el tiempo pasa, yo sigo creciendo y mi papá se queda trabajando en Buenaventura, en la empresa Colpuertos, y nos trasladan a vivir a la ciudad de Cali, muy niños, con mi abuela. Y mi abuela nos cría pues como fuese posible. Pero mi papá después sale pensionado y nos compra una casa y se viene a vivir con nosotros a Cali. Pero había algo que mi papá no lo quería. Yo no lo quería, yo lo veía a él, yo no lo quería. Decía: papá, yo a usted lo odio, pero yo no sabía por qué. Y yo hacía cosas que le molestaran a mi papá, al punto que yo prácticamente empecé a tomar y me convertí en un alcohólico. Yo termino mi bachillerato, lo termino completamente alcohólico, que yo me regalé al servicio militar. Y yo empecé a tener problemas ya después de drogas, y yo no encontraba sentido a la vida. Era muy buen deportista cuando podía hacer deporte, cuando no estaba ebrio hacía deporte, pero no le encontraba sentido a la vida, al punto de me empecé a meter en problemas. De Cali fui a vivir a Bogotá, y en Bogotá llegué a lo peor, a lo más bajo. Hay una calle que se llama la calle del Cartucho, no sé si la conocen, allá fui a parar yo. Y a mí yo siempre leí, porque mi papá siempre nos inculcó la lectura. O sea, mi papá, mientras viví con mi papá, nos enseñó la lectura. Y siempre, mi hermano mayor nunca fue a la escuela para aprender a leer. Él aprendió a leer con los avisos, con los avisos. Él no fue a la escuela, sino que aprendió a leer. Hay personas que aprenden sin ir a la escuela a leer. Y entonces el mayor me decía: léete todos los avisos, y lo verdad es que aprendes a leer mejor. Y en uno de esos avisos en Bogotá, yo empecé a ver unos grafitis que decía: entrega tu vida a Cristo y Él la cambiará. Y yo decía: pero en Bogotá, si yo estoy loco por las drogas o por el alcohol, acá hay más locos que yo. ¿Cómo van a decir que Cristo resucitó? Y eso me empezó a mí a taladrar y a taladrar. Bueno, el tiempo va, el tiempo viene,
y yo cada vez estoy peor en Bogotá. Resulta que llego a una comunidad donde apoyaban a los muchachos, los dejaban dormir allí, pero una comunidad cristiana. Yo recuerdo que llegué a las 8 de la mañana después de haber tomado muchísimo, 3 días seguidos, y me acordé que alguien me había dicho que allí me dejaban dormir. Y cuando yo llego y me dicen que el pastor no ha llegado, que llega más tarde, y yo llegué a las 10, fui por allá y me acosté en un parque, y regresé a las 12, el pastor no ha llegado, y ya a las 3 de la tarde volví a tocar, pero yo decía, pero ¿por qué no me voy de aquí? Yo debería irme, pero había algo que me detenía que yo estuviera ahí. Y como a las 3 de la tarde llegó el pastor y yo me quedé dormido en la puerta. Y el pastor pasó por encima de mí, el caso tal fue que toqué. Y sí, el pastor ya llegó y me atendió el pastor. Y el pastor me hizo una entrevista y me preguntó, ¿tú qué quieres aquí? Y yo le dije, quiero que me ayudes. Pero yo no sabía cómo me podían ayudar. El pastor me dijo, yo no te puedo ayudar, pero Cristo te puede ayudar. Vaya, duerma por allá arriba. Ya me mandó a dormir. El caso tal es que cuando yo me despierto, a las 6 de la tarde me llaman a comer. Y yo le digo al líder, ¿puedo seguir durmiendo? Y me dice, vaya, duerma, pero a las 7 nos levantamos otra vez al devocional. Y cuando yo llego al devocional, me despiertan al devocional, están alabando a Dios. Están alabando al Señor. Pero yo tenía la idea de morirme, de que yo me iba a morir muy joven. Yo pensaba no pasar a 30 años. Yo tenía 26 años cuando eso. Y cuando están alabando a Dios, había una presencia tan tremenda de Dios que yo estaba tan convencido que yo estaba en el cielo. Que yo le pregunté a un muchacho, a mí me mataron ya. ¿Cómo me mataron a mí? Y él me decía, ¿y por qué? Y decía, estamos en el cielo, ¿cierto? Yo le decía, estamos en el cielo. Y el muchacho me dijo, usted está loco. Y se fue de ahí. Bueno, el tiempo va. Y a mí, yo me recuerdo que en esa comunidad me quedo ya 8 días. Y yo empiezo a darme cuenta que la vida sobria es muy buena. Yo no estoy tomando, me siento bien. Y a los 8 días me ponen a orar. Me ponen a orar, pero yo no sabía. Me dicen, había una disciplina que se llamaba cadena de oración, que era que cada hora levantaban una persona, entregaba a otro y tenía que orar 1 hora, pero yo no sabía, a mí nadie me había enseñado a orar. Y me dice, a usted le toca de 10 a 11, de 10 de la noche a 11. Entonces el muchacho que me va y me llama, y había un salón solo, una silla y una Biblia. Y me dice, a usted le toca orar. Y yo digo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es orar? Y él me dice, pues usted simplemente le dice al Señor, le dice, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y usted empieza a contarle todo lo que usted quiera. Y me dice así. Y le dije yo, bueno, váyase. Entonces, pero él me dijo, te tienes que arrodillar. Él me dijo, te tienes que arrodillar. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que tú me dices. Entonces yo me arrodillo, cierro los ojos, como él me había dicho, y yo le digo, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Mire, hermanos, yo por qué quiero hablar de esto, porque tal vez usted ha leído este pasaje, y yo no sé si tal vez usted ha tenido esta experiencia de lo que es ver un resplandor de luz. Yo se lo digo porque cuando yo ya hoy en día leo esto y yo leo que hay un resplandor de luz del cielo, eso entró a mi corazón y desde ese día yo soy otra persona. Cuando yo leo la historia de la conversión de Pablo y yo veo que Pablo, él dice que algo le pasó, y este tema es tan interesante, el tema de la conversión, que cuando la Biblia a ti te dice una cosa 1, 2
o 3 veces, es porque eso es muy importante para nosotros. Porque hay muchas personas que conocen al Señor, pero no se han convertido a Cristo. Y yo digo esto porque Lucas, el apóstol Lucas, que escribe el libro de los Hechos, él relata esto 3 veces. Y si está 3 veces, es porque es importante para nosotros. Tú lees eso en Hechos 26, aquí en 9, la conversión de Pablo, luego lo vuelves a encontrar en Hechos 26 del 6 al 16 y lo encuentras en el 26 del 12 al 18. Encuentras 3 veces la conversión del apóstol en un solo libro. ¿Por qué? Porque es supremamente importante para nosotros. Y por eso a mí me llama la atención la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la conversión más famosa que existe en la palabra de Dios es la del apóstol Pablo. ¿Por qué la del apóstol Pablo? Porque los discípulos del Señor, ellos se convierten al Señor, pero ellos vuelven atrás en un momento en el que las cosas se apretaron. Todos los discípulos volvieron atrás. El que más llama la atención es Pedro, que lo negó, pero el resto todos por parejo negaron al Señor. La Biblia se enfatiza en Pedro por ciertas cosas que pasaron, pero todo el mundo, cuando las situaciones se presentaron, se complicaron, cuando se llevaron a Cristo, todo el mundo volvió es más, la Biblia relata que todos volvieron a sus trabajos anteriores, a la pesca volvieron, algunos que eran pescadores. Por eso la conversión del apóstol Pablo es vital para nuestras vidas, porque él fue el único de todas las personas que se relata aquí que no volvió, ¿qué? Que no volvió atrás. Él se convirtió a Cristo de todo corazón porque él tuvo una rendición total, así se llama este tema de esta enseñanza de la rendición total. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? El camino a Damasco, yo podría llamar que es el camino a Cristo. Me llama la atención porque muchos historiadores dicen que el camino a Damasco era un camino que la característica es que ese camino era muy lleno de tormentas eléctricas. Tormentas eléctricas. En Cali tenemos un lugar, los que conocen Cali por Pance, que hay un sitio que es muy de muchos rayos, caen demasiados rayos. El pararrayos más sofisticado que tiene Sudamérica lo tenemos en Cali, porque hay un sitio, inclusive murieron unos futbolistas allí de un equipo, murieron porque les afectó un rayo. Y entonces hay un sitio que los rayos son muy comunes y el camino a Damasco era igual. ¿Y por qué? Dice la palabra del Señor, porque lo podemos notar, porque dice la Biblia que hubo un resplandor de luz del cielo y esa tormenta eléctrica, desde esa tormenta eléctrica fue que el apóstol Pablo escuchó la voz de Dios. ¿Por qué Dios utilizó esto con el apóstol Pablo? Porque a Pablo nadie lo podía convencer de quién era Jesús. Pablo era una persona que nadie, su intelecto, su capacidad, era una persona que sabía demasiado, un estudioso de la ley. Una persona que él dice que él aventajaba a todo el mundo. A ese hombre cualquiera no lo podía convencer de quién era Jesús. Que le tocó al mismo Señor Jesús en persona hablarle, tener una manifestación de quién era él, para que el apóstol Pablo quedara convencido de quién era el Señor. Yo sé que tal vez usted dirá, yo no necesito pasar por la conversión del apóstol, yo no necesito que me salga una tormenta eléctrica, pero la palabra del Señor sí habla de demasiadas tormentas. Hay tormentas eléctricas, la palabra de Dios dice que hay tormentas en el mar, como le pasó a los discípulos, ¿sí se acuerdan? Que una tormenta que cogió la barca y la mandaba de aquí para allá, una tormenta sin piso. Y ese tipo de tormentas nos llevan a mirar que a veces Dios tiene que permitir tormentas en nuestras vidas para que nosotros conozcamos al Señor. Hay tormentas que son muy difíciles, tormentas duras, y nosotros tenemos que aprender muchas veces qué tenemos que hacer en medio de las tormentas. Una cosa que yo quiero decirle es que usted tiene que entender, como cristiano, usted tiene que entender que Jesús
siempre estará en medio de la tormenta. Otra cosa es que en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de las cosas que suceden, uno tiene que arriesgarse, porque a veces esperamos que todas las cosas estén bien para poder hacer algo. Y resulta que en fe, la fe no es que todo tenga que estar bien. Si usted quiere emprender a hacer algo, muchas veces va a tener que emprenderlo a hacer en medio de la crisis. En medio de las crisis es donde salen las grandes ideas. En medio de las crisis es donde donde surgen las cosas. Por decir algo, nosotros en pandemia, cuando vino la pandemia, nosotros terminamos de pagar el local de la iglesia. Muchas iglesias se cerraron, nosotros terminamos. Eso es una bendición del Señor. Porque confiamos en Dios. Los primeros 40 días de confinamiento, no sé si aquí también pasaron eso, ¿cierto? Que fue mundial. Nosotros dijimos, es la oportunidad para ayunar. Y ayunamos todos los primeros 40 días. Y empezamos a ver la mano del Señor en medio de la tormenta. De verdad que fue algo muy hermoso, porque Dios se glorificó de manera especial en su iglesia. Él batalla por su iglesia. Y como dijo el pastor David Valle, se cerraron congregaciones, pero la iglesia del Señor permanece para siempre en medio de la crisis. Y por eso me llama la atención que Pablo, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, Pablo pudo decirle al Señor dos cosas que son vitales para nuestras vidas. Pablo le pudo decir, cuando vino ese resplandor del cielo y en medio de ese trueno, dice la palabra del Señor que Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué es importante esas dos preguntas para nosotros? ¿Por qué es importante nosotros entender esto? Porque yo necesito conocer a Dios. Por eso Pablo preguntó, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque es importante que usted sepa a quién es el Dios que sirve, a quién es el Dios que usted se va a depositar. Es importante que conozcamos la bondad del Señor, porque Pablo, muy inteligente, preguntó, Señor, ¿quién eres? Y usted tiene que saber quién es Dios, porque yo le quiero decir algo, hermanos en Cristo. Pablo, allá hablándole a los corintios, él dice, para vergüenza vuestra lo digo, que muchos de ustedes no conocen al Señor. Tenían dones, los corintios tenían dones, sabían de muchas cosas, se movían en profecía, pero Pablo le dice, para vergüenza vuestra lo digo, que muchos de ustedes no saben quién es el Señor. Y usted se puede mover en los dones, pero no puede conocer hasta dónde llega la bondad del Señor. Yo recuerdo que cuando recién conocí al Señor, lloraba únicamente, Señor, dame el desayuno, el almuerzo y la comida. Yo oraba por eso. Y ya después, cuando me casamos con mi esposa, ahora dijimos, Señor, danos una casa. Ya empezó a la oración, ya no era por comida, sino ya por la casa. Y Dios nos contestó. Yo siempre doy como fe, testimonio, de que todo lo que Dios me ha dado es porque Él me lo ha dicho, esto te lo voy a entregar. Yo fui a comprar un café, me gusta mucho el café, y cuando la señora me pasa el café, yo escucho la voz de Dios que el Señor me dice, esta será tu casa. Y ese día se la compramos, sin dinero se la compramos. Me la pasó. Y yo dije, Señor, usted está vendiendo esta casa. Yo no había visto el aviso. Y me dijo, sí la estoy vendiendo, se la compro. Cuando regresé con el café a la casa, le dije a mi esposa, mami, tenemos casa. ¿Y por qué? El Señor me acabó de hablar de que esa sería nuestra casa en Bogotá. Es nuestra casa. La iglesia donde nosotros estamos buscando un sitio en donde nos íbamos a ubicar. Recibimos un llamado estando en Bogotá, teníamos una iglesia y recibimos el llamado a la ciudad de Cali. Y llegamos a Cali y
así, alquilar locales, sitios de universidades, salones. Y yo le decía, Señor, yo no entiendo cómo me puede llamar tú a la ciudad de Cali si no tengo en dónde congregarme, no tengo un sitio. Andábamos en tabernáculos como le pasó al pueblo de Israel. y yo recuerdo que en Cali, en ese calor, porque Cali sí hace calor, y entonces andando, del sitio donde salí, de una cafetería, empecé a caminar un poco de cuadras y market locales caminando. Y me vine por otra cuadra y regresé al mismo sitio. Y cuando volteé a mirar a donde había salido, ese era el sitio que Dios nos tenía. Cuando la muchacha de la panadería que estaba ya atendiendo me dice, ese local es de mi jefe y lo está arrendando. Si quiere le doy el número. Y me dio el número y lo llamé y el Señor me dice, ¿para qué necesita ese local? Y es para una iglesia. Y el Señor me dice, ¿para una iglesia? Listo, se lo arriendo para una iglesia. Y le digo, ¿y por qué usted arrienda para la iglesia? Y dice, es que yo tenía una panadería por allá en un segundo piso y yo alquilé para una iglesia y fue la mejor época de mi vida. Entonces se lo arriendo. Y nos lo arrendó. Bendito y alabado sea el Señor. Pero cuando íbamos bajando, el Señor me habló y me dijo, aquí quedará la iglesia. Y yo dije, Señor, aquí va a quedar la iglesia. Y cada vez que iba a pagar el canon del arrendamiento, el Señor me colocaba un precio y le iba bajando. Lo vendo en tanto. Y cada mes que pagaba, le iba bajando. Te lo vendo en tanto. Y cada mes que pagaba, le iba bajando. Empezamos en 250 millones de pesos, pues a la conversión, más o menos, ahí los que tienen la calculadora. Y me decía, te lo dejo en 200. Y yo pagaba. Te lo dejo en 180. Y yo pagaba, no tengo dinero. Te lo dejo en 160. Y yo pagaba. 150, no tengo dinero. Te lo dejo en 140. No tengo dinero. Y seguí bajando hasta que me dijo un día 130 y le dije, listo, y ahora para conseguir el dinero. El caso tal fue que lo compramos, bendito Dios. Todo lo que Dios nos ha dicho, hermano, cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas y uno se ha convertido completamente al Señor, a dejarse llevar por Dios, todo lo que necesitamos viene de parte del corazón del Señor. Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una pregunta que yo considero a través de casi 30 años de vida cristiana, que yo pienso que muy pocas personas se la han hecho a Dios. Porque tal vez tienen miedo de la respuesta. Porque tal vez no quieren que el Señor les diga, te quiero y te quiero mandar a la India, te quiero mandar a África o te quiero mandar a la China. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue una pregunta de verdad que me llama la atención porque uno hace el estudio y de verdad que a veces no es fácil hacer esta pregunta al Señor. Porque tememos a la respuesta. Tememos a que Dios me diga, quiero que dejes tal cosa y empieza a hacer otra. No, yo me conformo con ser un buen cristiano, me gusta venir los domingos, me gusta venir esto, me gusta esto. Pero como yo decía, Pastor José, ¿tú cuándo te imaginaste que ibas a ser pastor? Y me decía, yo sabía en mi corazón. Entonces ya uno sabe que eso es lo que quiere que Dios haga. Que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Porque se sufre, pero se disfruta. Es más lo que se disfruta siendo creyente en la alabanza, la adoración, que todos los padecimientos que puede tener la vida. Que mejor servirle a quién, al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y esas preguntas se las hizo el apóstol Pablo. Y mira, yo te digo que esto de ser a lo que Dios nos llamó a hacer es lo que encaja en nuestras vidas. Nuestra vida tiene sentido. Yo recuerdo cuando tenía los 26 años, yo decía, pero ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Cuando se aparece el Señor en mi vida y el Señor me dice, yo quiero que seas pastor. Y han pasado ya, después de que nos casamos, a mí me empezaron a decir pastor fue después de que me casé. Yo ya pastoreaba personas, pero la gente empezó a decir pastor después de que me casé. No sé por qué, no sé. Y mi esposa ella tampoco era
pastora, pero una vez sí yo le escuché, recién nos casamos, que es duro casarse con un pastor, decía. Pues que somos los primeros que llegamos y somos los últimos que nos vamos. O sea, porque a veces usted no se quiere quedar hasta tan tarde. Pero ¿sabes algo? Me impactaba esto. ¿Qué quieres que yo haga? Y me llama la atención porque en el versículo 7 de aquí de la palabra del Señor, hay personas, dice la palabra de Dios, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y es algo bien interesante, ¿sabes por qué? Porque las personas pueden oír la voz de Dios, pero no ver a nadie. El caso de Pablo, Pablo oyó la voz de Dios y vio al Señor. Pero las personas que iban con él oyeron, y con ellos la Biblia nos relata que haya pasado algo. Y eso puede pasar en la vida cristiana. Usted puede haber escuchado a Dios, pero no haber visto a quién, a Dios. Porque mira, dice la palabra del Señor, muchos iban con él. Y yo he visto, hermanos, en Cristo, a través de mi caminar con Cristo, muchos años, he visto gente que va y viene, porque han escuchado la voz de Dios, pero no han visto a nadie. Y aquí es bien interesante, porque dice la palabra del Señor que Pablo pudo ver a Dios, hablar con Dios, preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere. Por eso me llama la atención, cuando Dios llama al apóstol Pablo, lo llama en el versículo 4, le dice Saulo, Saulo. Y la Biblia, cuando uno hace un estudio de la palabra del Señor, Dios a Abraham, a Jacob, a Moisés y a Samuel los llamó 2 veces. Si usted lee, por decir algo, en Génesis 22:11, la Biblia dice que Dios llama a Abraham ¿cuántas veces? Vaya conmigo, Génesis 22:11. Dios muchas veces va a tener que hablarnos a nosotros 2 veces, dice la Biblia. Génesis 22, versículo 11. Dice el Señor: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Vaya conmigo allí al Génesis 46:2, donde Dios le habla a Jacob y le dice, Génesis 46:2, Dios llama a Jacob y le dice, le habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob, 2 veces. Y él respondió: heme aquí. En Éxodo 3, versículo 4, Dios también le habla a Moisés y lo llama también ¿cuántas veces? En Éxodo 3, versículo 4, dice la Biblia: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios y en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y acá en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 10, cuando Dios llama a Samuel, le dice: Samuel, Samuel. ¿Por qué es importante que lo llame a Dios a uno 2 veces? A estos hombres, porque a veces nosotros nos cuesta entender. Y muchas veces el Señor va a tener que hacerlo ¿cuántas veces? 2. Pueden pasar años. Y hay personas que tal vez Dios, como decía el pastor José, yo sabía en mi corazón desde muy niño que Dios me había llamado. Y a veces Dios tiene que hacerlo una vez. Y hay veces que hay personas que necesitan hasta más veces para poder hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Para poder acabar la guerra. Porque yo considero que uno está en lucha con Dios es cuando uno no está haciendo la voluntad del Señor. La conversión, un pastor dijo que la conversión era algo así muy sencillo. Él dijo: la conversión, la mejor definición de conversión es que alguien la narró sin palabras. Dijo que un pastor preguntó: ¿qué es la conversión? Y la gente decía: es que uno ya no peca más, que esto y aquello. Y que un señor se paró de la silla sin decir una palabra
simplemente se paró, vino hasta el altar y se devolvió y volvió y se sentó. Ese es el ejemplo de la conversión. Que uno está en el mundo y se va hacia Dios. Se voltea ¿hacia dónde? Hacia Dios. Y cada vez que usted está más cerca de Dios, está más lejos del mundo. Esa es la conversión. Porque si estamos más alejados de Dios, pero más cerca del mundo, nosotros no nos hemos convertido a Dios. Y es así. Mientras más lejos del mundo, más cerca de Dios. Ese es el ejemplo de la conversión. Y por eso, cuando Pablo se convirtió, cuando Dios lo llamó, Saulo, 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 y mientras más lejos de Dios, mientras más lejos del mundo y más cerca de Dios, dice la palabra del Señor que Dios te da instrucciones. Dios le instruye al apóstol Pablo y le llama para que Pablo haga lo que Dios verdaderamente quería que hiciera el apóstol Pablo. Me gusta ahí en el versículo 20, capítulo 9, versículo 20, dice la palabra de Dios que Pablo, en el versículo 20 al versículo 22, dice Pablo, en el libro de los Hechos, dice la palabra, que después de que Pablo se convierte, estuvo ciego, que entró con amenazas y ya después tuvo que ser llevado de la mano, porque ¿cuántos saben que todo cristiano tiene que ser llevado de la mano del Señor? Pablo entró a Damasco, él iba a Damasco a hacer cosas que no le correspondían, pero llegó a Damasco, pero llegó de una manera completamente diferente. Dice la Biblia que Ananías le impuso las manos. Y cuando le impuso las manos, Ananías quedó convencido de que Pablo había tenido una experiencia con el Señor. Y lo llamó hermano. ¿Lo llamó qué? Hermano Pablo. El Señor que se te apareció en el camino me envió para que recobre la vista. Y dice la palabra del Señor que Pablo, inmediatamente después de su conversión, dice la Biblia, ahí en el versículo número 20, enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. No hubo necesidad de que Pablo se le explicara el ABC de las escrituras, sino que enseguida empezó a predicar a Cristo. Y sabe, me llama la atención porque uno no necesita saber mucho. Uno no necesita sino lo básico de la vida cristiana, que es que Jesús es el Señor, el que se te apareció a ti. Si te cambió a ti, puede cambiar a cualquiera. No se necesita sino lo básico. Porque dice la Biblia, enseguida, ¿cuánto se demoró para empezar a predicar el apóstol? ¿Cuánto se demoró para empezar a hacer la voluntad del Señor? Mire, dice aquí que no sabía mucho. ¿Qué sabía? Simplemente que Jesús se le apareció. Se le apareció. No sabía mucha teología en ese momento. No sabía mucho, dice, sabía lo básico de la vida cristiana. Y que dice también, que dice la Biblia ahí en el versículo 22, dice, pero Pablo se esforzaba más. Se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo sé que a todo el mundo no le va a suceder lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. No le va a pasar lo mismo, pero sí es necesario, hermanos en Cristo, la conversión a Cristo. Es necesaria la conversión. Es necesario que verdaderamente usted, mire, yo lo digo porque ahí se acaba la guerra, ahí se acaban los problemas. El salmista decía en el Salmo 40, versículo 8, él decía, hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Hacer la voluntad del Señor me ha agradado. Y la voluntad de Dios, según la palabra del Señor, dice que es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Usted se encuentre, puede estar haciendo lo que sea. Si Dios se lo mandó a hacer, usted se siente bien haciendo lo que está haciendo. La vida cristiana no es una lucha. La vida cristiana es lo mejor que nos puede pasar siempre y cuando hagamos lo que Dios nos encomendó hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? A mí me dijo el Señor, quiero que seas un maestro de la palabra de Dios. Y yo, Señor, me manda a estudiar.
Y cuando yo me encuentro por allá que la palabra del Señor me dice, bienaventurado el hombre que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces, cuando alguien me dice, ven y nos predicas, yo voy, porque yo anhelo que el Señor me encuentre haciendo así. Que hay que ir a una comunidad de drogadictos, voy, yo predico a los niños, predico a... No, yo soy con el pastor José, al que se encuentre conmigo le predico el evangelio, porque yo quiero que cuando el Señor venga me halle haciendo así. Y yo quiero, hermanos en Cristo, en esta mañana solamente quiero orar, pedirle al Señor de que, sé que tal vez usted dirá, pastor, pero es que yo ya vengo a la iglesia, yo ya me bauticé, yo sé hacer aquello, ya he hecho aquello. Y puede ser que tú hayas escuchado la voz del Señor, pero no hayas visto a Dios, como le pasó al apóstol Pablo. O puede ser que estés luchando con hacer la voluntad del Señor. Yo sé que tal vez no le va a pasar lo que le pasó al apóstol. En el camino a Damasco por acá no hay, Damasco no queda por acá. No es un lavado de cerebro. Usted no lleva órdenes para atrapar cristianos. El destello de luz, no hay choque de nubes para que se produzca una tormenta eléctrica, ni para que se le aparezca a Jesús como se le apareció al apóstol Pablo. Pero lo único que yo sé que es que de todas las conversiones, no son iguales todas, pero el encuentro personal con Jesús sí es necesario. Es necesario. Es clave que usted tenga una experiencia con el Señor. Es clave que usted, para poder creer, y dígale, yo tuve muchos problemas con eso. Yo decía, pero ¿cómo? Yo estudié bioquímica y hacíamos disensiones en cadáveres en el laboratorio mientras estuve en la universidad. Y yo decía, eso no existe más nada. Después de eso no existe más nada. Y cuando me predican a mí, yo tuve una lucha terrible con Dios. Yo le decía a Dios, aunque yo ya había tenido una experiencia con Él, pero no había tenido una experiencia con Jesús. Yo decía, no, Jesús, me cuesta creer en eso. Dios mío, yo creo en ti, Dios, pero en Jesús no. Yo luché con eso y yo entiendo eso. Para muchas personas, porque en la mente humana es muy difícil creer que alguien se haya levantado de entre los muertos. Pero yo le dije, Señor, muéstrame eso. Y se me tuvo que presentar el Señor para poder creer. Se tuvo que manifestar a mi vida. Y yo te digo algo, han pasado tantos años y parece que fuera un día que estoy sobrio. Nunca más volví a tomarme un trago, nunca más un cigarrillo a la boca, nunca más. Cuando Dios me regala a mi esposa y entendí que soy marido de una sola mujer, yo, wow, cuando voy al médico, el médico me dice, ¿cómo estás? Digo, bien. ¿Cuáles son tus síntomas, los chequeos? Y me dice, ¿usted está bien? Digo, sí, señor, es que yo soy marido de una sola mujer. y es verdad, es verdad. Y soy cristiano y amo a Dios, no me trasnocho, no hago esto. Por consiguiente, el Señor es mi sanador. Y el médico, me despacha, pero Dios me sana. Y de verdad que cuando uno se deposita completamente en el Señor y hace la voluntad del Señor, el Señor se glorifica de una manera muy, pero muy especial. Yo quiero en esta mañana, ya tarde, ya acá, mira, yo siento del Señor que hay muchas luchas que nosotros tenemos y es con eso, con hacer la voluntad del Señor. Tal vez usted ha sido llamado por Dios desde muy niño a hacer esto, a hacer aquello, y tal vez usted no lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Yo le digo a usted en esta mañana, no batalle con eso. Dígale, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, Él no va a querer lo peor para ti. Él no va a querer que tú te desarrolles como una persona profesional, porque eso te va a servir. Él te va a llevar a donde tú menos te lo imaginas.
Vas a compartir la palabra de Dios porque tú serás la única Biblia que muchas personas leerán en este mundo. Pero necesitas que Dios salga de tu boca esa palabra. Yo nunca pensé, después de estar en la indigencia, a ser el pastor de una iglesia. Nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Pero Dios sí sabía. Y me ha gustado. Me encanta servir al Señor. El salmista decía, si hago tu voluntad me agrada. David, termino con esto. Era músico, ¿no? Tocaba la alabanza. Y tocando la alabanza, el rey Saúl se fingió loco y tocando la alabanza, el rey intentó matarlo con una lanza, y no una vez, sino 2 veces. Pero David estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios le permitía que esquivar esos golpes. Y David es el que dice, hacer la voluntad de Dios me agrada, a pesar de las lanzas que tenga encima, a pesar de que el mundo se me venga a cuadritos, pero hacer la voluntad de Dios me agrada. Y David siguió adelante, por eso nos dejó los salmos y el ejemplo a seguir de que nunca volvieron atrás estas personas y marcaron la diferencia, y la vida cristiana continúa. Por eso, hermanos en Cristo, este trabajo, esto de hacer la voluntad del Señor hasta el final, Pablo podía decir, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Cuando hemos tenido una manifestación poderosa de parte de Dios, y la Biblia dice que el Señor sigue siendo el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Sigue llamando personas para que hagan su voluntad, para que hagamos lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos y la vida no se nos vuelva tan dura. Hoy en día uno escucha acá en los Estados Unidos que puede haber una crisis, que puede haber esto, que puede haber aquello, pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Él prometió sostenernos. Escrito está, no te dejaré ni te desampararé, dijo el Señor. Por eso esta mañana yo solamente quiero recordarles este tema de la conversión. Y revísala. Puede ser que te hayas tenido la luz, pero te pregunto, ¿le has dicho al Señor, Señor, qué quieres que yo haga? Puedes estar haciendo cosas en la iglesia, pero lo que te haya dicho Dios, eso es lo que tienes que hacer. No, yo no puedo. Mucha gente dijo que no podía, pero Dios ya diseñó algo para usted. Desde que usted se convirtió, todo ya estaba en las manos de Dios. Y por eso dígale al Señor esta mañana, Señor, ¿quién eres? Si no lo conoces, que se te muestre. Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que nos coloquemos en pie. Y yo quiero orar en esta mañana, en esta tarde ya, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Hay tormentas, sí. Dios se tiene que valer de tormentas en nuestras vidas. Todavía lo sigo haciendo para sacudir nuestras vidas y llamarnos la atención. Digámosle al Señor, de la manera como se la dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Y dile la otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga? No temas decírselo, porque Dios lo único que está necesitando es un corazón dispuesto. No te va a dejar. Las cosas materiales ya están en las manos del Señor, las que tú necesitas. Simplemente haz la voluntad de Dios.
Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo quiero hacerla. Quiero llegar como el salmista a decir: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, yo quiero agradarte haciendo tu voluntad. Y en esta mañana, hermano en Cristo, yo no sé si usted está luchando con esto, con esta decisión de decir: Señor, me quiero entregar completamente a ti, Señor, para que tú hagas de mí lo que tú quieras hacer. Señor, a donde me quieras llevar, yo iré, Señor. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo haré, Señor. No batalles con eso, hermano en Cristo. No tengas que el Señor tenga que recurrir a más y más tormentas en nuestras vidas para decirle: Señor, me rindo. No voy a luchar más contigo, Señor. Job dijo: ¿quién lucha con Dios y le gana? Si Él ya se fijó en ti, el Señor va a hacer como le dijo a Moisés: no te dejaré hasta que no haya terminado contigo lo que dije que lo haría. Perdona a Jacob: no te dejaré. Si se fijó el Señor en ti, hermano en Cristo, es porque tú tienes algo para el Señor. Por eso esta mañana preciosa yo quiero simplemente que tú, ahí donde tú estás, esto es algo que solamente es entre tú y Dios. Si hay vacantes, récord dicen acá, que el Señor acepta para utilizarlo, es la hoja de vida que traiga esas dos preguntas. E inmediatamente el Señor empieza a darte un trabajo. Señor, te doy gracias. Tú que conoces esta iglesia, Padre Santo. Conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces quién está luchando con este llamado, Padre Santo. Tú sabes quién está luchando con hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora, Señor, tú toques, confirmes, Padre Santo, Señor, lo que tú ya has dicho. Que el Señor no tenga que utilizar más de 2 veces, 3 veces. Llamarte por tu propio nombre, como lo hizo con Abraham, con Moisés, aún con el mismo Saulo. Sino que tú voluntariamente le digas: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. No te va a ir mal, te lo aseguro. No te va a ir mal, porque le vas a servir es al dueño de este universo, al que lo hizo. Siempre tendrá cuidado de ti, siempre te protegerá, siempre batallará por ti. Mal no te va a ir. Levanta tu mano al cielo y, si es voluntad del Señor, habla con Dios y ríndete a Él en esta hora. Oye la voz y mira al Señor. Por eso, Padre, yo te alabo en esta hora, te bendigo y te exalto. Y siembra la palabra, Padre Santo, Señor, en estos corazones. Porque sé que no volverá vacía, Señor. Por eso te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.